Pues ha llegado la hora de empezar la entrevista de hoy y el momento más estelar de este programa. Yo la verdad es que hoy es uno de esos días muy especiales para mí porque el invitado no solo es una persona muy especial a la hora de compartir información y sus conocimientos, sino que tiene esa asombrosa capacidad de expresar lo que uno piensa con las palabras adecuadas. Y yo me alegro muchísimo de que haya podido compartir este ratito con nosotros. El invitado de hoy es Steve Lockser, investigador, conferenciante, terapeuta en psicoterapia creativa, formador y autodidacta, inventor del método física de la creación. Veréis, no me voy a pasar una hora contándoos el currículum de Steve porque cuando terminemos esta entrevista él nos contará más cosas sobre él. Pero os animo a todos a escuchar esta entrevista, nunca mejor dicho, y a seguirle en su canal de YouTube porque es una auténtica maravilla y seguramente os va a ayudar. Muy buenas noches, Steve. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un honor estar aquí. Pues igualmente, sobre todo para mí. Creo que tocas uno de los temas más importantes quizás en una época tan difícil y tan distorsionada como en la que estamos. Y me explico. La noción de la conciencia colectiva se refiere a las creencias compartidas y a las actitudes morales que funcionan como una fuerza unificadora, digamos que dentro de la sociedad. Esta fuerza se encuentra separada y es generalmente dominante en comparación con la conciencia individual. Estudios de la Universidad de Princeton, que seguramente ya conocerás, aseguran que dos o más mentes que mantienen el mismo pensamiento o emoción al mismo tiempo pueden tener un efecto tangible en el entorno físico. El poder del pensamiento no es solo una ideología. O sea, que hablamos de que puede ser una manifestación física de una cohesión entre los individuos, capaz de afectar al entorno incluso a miles de kilómetros. ¿Esto es así o no es así? Pues sí. Lo que pasa que tendríamos que explicar un poco más a fondo. Bueno, antes que nada, gracias por la introducción. No sé si la gente sabe, yo no soy español, no soy hispanohablante solamente porque había aprendido, ¿no? Pero como tú has dicho que expreso lo que uno piensa con las palabras adecuadas, pues intento. Por lo menos intento. No es que siempre lo consiga, ¿vale? O sea que gracias. Bueno, sí, podríamos hablar de Jung en unas palabras, que él era, digamos, el primero que trajo la idea de una mente colectiva y que expuso pues una teoría que es plausible y que sí que tiene facetas bastante acertadas y bastante realísticas, ¿no? Y entonces tendríamos que ver desde la perspectiva cuántica, ¿no? También esto, porque lo que yo justamente intento hacer es combinar o unificar ciertos campos en psicología, por decir, y en el campo cuántico. Y resulta que si analizamos y si estudiamos, por ejemplo, la psicología de los grupos o la dinámica de grupos, en cierto modo, no sé si alguien conocerá algún... Bueno, yo aquí tengo un libro que es Psicología de los Grupos, que en realidad trata de la dinámica de grupo y cómo funciona un grupo y qué es lo que comparte un grupo. Esto quiere decir tanto desde la perspectiva de la sociedad en general, como por ejemplo cultural y tradiciones. Entonces tenemos que saber que, tal como explica el libro también, pues nosotros al parecer pertenecemos o deseamos pertenecer siempre a un grupo. Necesitamos el contacto con las personas, necesitamos acompañamiento, digamos así. Por eso la ciencia nos llama pues animales culturales, animales sociales, porque
al parecer el ser humano no podría sobrevivir solo, Sí. aislado. Me vino una pregunta, perdona, Sí. Steve, a colación que estuve viendo hace poco, estuve examinando unos documentos rusos en los que se hicieron unas pruebas, bueno, no, unas torturas literalmente, y creo que funcionó muy bien como interrogatorio, que es aislar a la persona completamente de cualquier sonido durante el tiempo que sea, y cuando el primer ser humano que se encuentra, ¿no? Como cuando nace una gallina de un pollito de un huevo y lo primero que ve es la madre, ¿no? En este caso, ese primer ser humano que se encuentra, para él se establece una relación que es capaz de confesar absolutamente todo con una rapidez espectacular, sin llegar a ponerle una sola mano encima. Esto puede ser así. De hecho, yo creo que es así, ¿no? Sí, sí, puede ser, pero esto también depende de persona a persona, digamos, porque Claro. sí que existe un mecanismo ah, sobre todo defensa, porque yo estoy con eso, es decir, eh, la persona en esa situación, como lo acabas de describir, pues se alegra de volver a estar en contacto con alguien y entonces quiere saberlo todo, quiere compartirlo todo. ¿No? Porque ha vuelto, digamos así, a la vida, ¿no? Sí. Entonces, pero que a donde yo quería llegar es que um, al tener esta necesidad de pertenecer a cierto grupo, también conlleva digamos así, un mecanismo donde las personas tienen una identificación, es decir, nos identificamos con el grupo. Y existe otro fenómeno que es la fusión con el grupo. Es decir, que yo hago todo por el grupo. El fenómeno de Incluso, contagio. claro, incluso muero por el grupo. Es decir, que lo defiendo. Y esto ocurre en nuestra sociedad hoy mismo. Que ya la fusión tendría que ser visto, se puede interpretar como ya un extremismo, porque una persona morir por el grupo, lo que podríamos llamar, o sea, mucha gente lo podría llamar pues patriotismo, ¿no? Por Sí. una nación. Pero morir por el grupo, morir por un país, morir por alguien, dar tu vida por unas, digamos así, no por un ser, no por un ser Correcto. humano, sino dar tu vida por una ideología, digamos, o por una nación, como decía. Esto se puede ver últimamente bastante en el tema del terrorismo, porque se puede llegar allí. Justamente en esta psicología de los grupos se trata el tema como tal, ¿sí? Llegar a un extremismo, llegar a un tema radical, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona ya se encuentra despersonalizado. Entonces la persona piensa, actúa como el grupo. Es decir, hay un aspecto, podríamos decir, una característica del grupo que se llama entitatividad. Es decir, que el grupo actúa como una entidad. Entonces, esto podríamos verlo como un pensamiento global, un pensamiento conjunto compartido, ¿sí? Colectivo. Porque el grupo, todos los miembros del grupo actúan en unísono. Ahora, hay muchos fenómenos más dentro del grupo, como el pensamiento grupal, que puede llevar a muchos errores. Que muy pronto voy a hablar de ese tema en otro programa, justamente con Sergio, con Sergio Ruiz, y será es decir, bien, es otro tema completamente diferente, pero voy a expandir un poquito sobre ese tema del pensamiento del grupo. Yo creo que esto influye a todos los aspectos. No sé Sí, si tienes por ahí el estudio de la universidad, este que te decía, de Princeton. Roger Nelson, junto con un grupo de investigadores, coordinó la investigación en el laboratorio de Princeton sobre las anomalías en la investigación, o PIR, durante más de 20 años, para poner a prueba el poder de la conciencia humana. Las investigaciones comenzaron a mostrar en la década de los 90 que la mente humana podía influir en las acciones de una máquina conocida como REG, que funciona como un generador de eventos aleatorios. Os explico. Hace unos 50 años, los generadores electrónicos de eventos aleatorios comenzaron a utilizarse en una gran cantidad de experimentos de laboratorio diseñados
para probar la hipótesis de que la conciencia humana podría interactuar directamente con los sistemas físicos sensibles, lo que viene a ser en un gráfico animado que utiliza datos de una fuente aleatoria. Perdonad que me enrollo un poco, evidentemente estoy leyendo esto porque yo esto no me lo sé todo de memoria. Un gráfico animado que utiliza datos de una fuente aleatoria verdadera muestra la naturaleza de una secuencia, de una secuencia aleatoria típica, lo que viene siendo, aunque sin un proceso aleatorio. Esto a mí es que me parece muy interesante. Los datos fueron recogidos durante los eventos de grupo, tales como rituales, conciertos y actividades creativas profundamente atractivas, así como en situaciones mundanas o caóticas. Lo mismo que pasó en las Torres Gemelas. Está grabado, está registrado. Entonces, así. ¿Podría ser que la alegría, el dolor compartido en grandes acontecimientos podría generar cambios en el comportamiento hasta de los instrumentos físicos, de medida, en todo? Sí. Sí, cierto. Además, hay otros instrumentos de lo que no se hablan demasiado en público, porque son realmente instrumentos de estudio y que se utiliza más que nada en estudio en psicología social, que se llama sociómetro, que también es una cajita, ¿vale? Es una cajita, es un dispositivo electrónico que lo cuelgas en el cuello y a través de sensores registra incluso la comunicación entre dos personas, pero no registra voz, sonido. Registra frecuencias específicas, como puede ser la emoción, puede ser también un tipo de, digamos así, la forma espectral de un sonido, pero no como sonido, no como las palabras. ¿Ok? No sé si me explico bien. Pero registra actividad entre personas. ¿Sí? Cuánto dura una conversación, cuánto dura una interacción interpersonal, qué hay allí, si hay subida de tensión, por ejemplo, si hay cambios fisiológicos de este tipo. Es asombroso lo que puede registrar. Y justamente este libro que os acabo de mostrar habla de esa tecnología. Pero ¿sí? Es un peligro, ¿no? Porque mira, hace poco hablaba con Javier Peca, ¿le conoces, amigo nuestro? Sí, claro. Hablábamos de inteligencia artificial, pero ¿cómo se puede combinar? Si esto se combinara con una inteligencia artificial de una tecnología muy elevada, tendríamos un peligro realmente serio con las tres leyes. Sí, así es. Así es realmente peligroso desde el punto de vista de que ¿para qué vamos a utilizar aquella información? ¿Y quién lo va a utilizar? ¿Y quién lo mide? ¿Y quién lo tiene? ¿Quién lo guarda? La máquina, la que decide que ya no somos rentables para este planeta. Eso ya se ha visto en alguna película y es completamente creíble, porque realmente yo creo que somos un bichito que estamos destrozando a nuestro inquilino. Bueno, al revés, somos los inquilinos en un planeta que lo estamos destrozando. Si una máquina decide de repente, esta especie es más destructiva que beneficiosa. Ese es el gran problema, ¿no? Sí. También, sí, como tú muy bien has dicho, hay varias películas con este tema. Inteligencia artificial y otros, Ex Machina, por ejemplo, y varios más que la máquina pues toma el control del mundo, como por ejemplo el Skynet, ¿no? De Terminator, por ejemplo. Pero volviendo con el tema nuestro, hay un fenómeno más aquí que no solamente digamos que tal como he dicho, pues la fusión con el grupo, la identificación con el grupo a través de muchas otras teorías que están detrás de eso, por ejemplo, como un ejemplo, la teoría de la autocategorización. Hay un aspecto muy importante, es la información que la persona tiene e integra en su sistema de creencias. Es decir, una persona cuando se integra en un grupo, se identifica con un grupo y después, digamos, se fusiona con el grupo, recibe siempre una cantidad de información y esa cantidad de información se vuelve superior en importancia que su propio ser. ¿Vale? Esta parte ya es
la parte más peligrosa desde el punto de vista en cuanto a la radicalización de la persona. Porque como dije antes, cuando una persona se fusiona con un grupo ocurre una despersonalización de la persona, porque ya no actúa en su propio nombre casi nunca, y siempre actúa en nombre del grupo y representa el grupo. Entonces, por eso es tan difícil sacar a una persona sí, cuando está integrada en una secta, ¿no? exactamente, muy bien, exactamente, tal cual. Entonces ocurre que la persona pues asimila unas informaciones que recibe como si fueran suyas, ¿sí? Absolutamente suyas. Lo Y si integra, es un sí, cerebro joven, Steve, porque lo mira, por mismo. ejemplo, mi hijo tiene 13, 14 años, acaba de hacer, y ahora mismo noto esas primeras contestaciones, esa revelación, ¿no?, contra el poder, digamos, de mi casa, que somos los padres. Y si a un cerebro joven le llega este tipo de información, podemos llegar a perder a una persona por completo, porque claro, en esa iniciación de la vida es... Sí. Sí, cierto, cierto. Lo que ocurre es que aquí está también tu capacidad de guiar a tu hijo, digamos así. Claro, y entonces está que el entorno, ¿no? Donde crece tu hijo, la pandilla donde se integra tu hijo, cómo de mucho le importa esa pandilla, ¿no? ¿Qué le aporta esa pandilla? Porque también es un grupo. Sí, 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 sí. Estamos hablando en este caso de una seguridad psicológica que la persona recibe de parte del grupo y considera que ese grupo es importante para él porque se siente bien dentro del grupo, como miembro del grupo. Por lo tanto, hace todo lo que el grupo le pide y hace los cambios, observa, hace los cambios internos y externos para que él se integre cada vez mejor en el grupo. Pero entonces al final es una cuestión de aceptación. Pues entonces, ¿por qué hoy día no se enseña o no se educa? Quizás es porque, yo creo que ya lo has hablado tú en algún programa sobre la New Age, este condicionamiento. Mira, tengo aquí un apunte sobre lo que es la conciencia colectiva. La nueva New Age asegura que si se logra esta conciencia colectiva, esta sirve para reducir la violencia y el crimen, pero que para lograrla es necesario que un grupo de elegidos se encuentre en un estado de meditación trascendental. Sobre todo en el caso del marketing, dicen que siempre hay un cliente número 100 que va a ayudar a despegar tu emprendimiento desde tu tablero de diseño, ¿no?, hasta el deseo, como lo ponen ellos, ¿no?, que lo ponen ahí, canasta del consumidor. Bueno, eso es lo de menos. El fenómeno del centésimo mono, lo conoces, ¿verdad? Es que es Claro, me curioso. has adelantado. Perdón, sigue. Sí, justamente, muy bien. Ahí quería llegar con el tema de la información. ¿Qué quiere decir? Existe toda la información dentro del campo cuántico, es decir, todo lo que se genera, se crea en el mundo o en el universo, se graba y se guarda en el campo cuántico. Ahora bien, nosotros somos capaces de descargar cierta información, Perdona, pero Steve, para los que sí, no sí, saben lo sí. que es el campo cuántico, ¿podés hacer un mini resumen? O que sepan cuántico. Vale. Para los que no han visto mis vídeos ni nada, el campo cuántico es, digamos así, el vacío, el vacuo, en cierto modo, que este vacío está presente en todas partes. De hecho, el 99,999% de un átomo es espacio. Y mucho tiempo pensábamos que este espacio no hay nada, que está vacío. Pues no, no está vacío, tiene una energía infinita, tiene una densidad súper grande que gracias a Haramein podemos conocer esta densidad. Además, esta energía es la energía creadora de todo lo que existe. Esta energía tiene una estructura, está estructurado, tiene una dinámica, tiene una frecuencia, tiene muchísimas, Sí. pero me refiero que además, como tiene una característica holográfica, puede contener toda la información a nivel cuántico. Y nivel cuántico en este caso tendría que, no os voy a hablar de mecanismo de cuantificación, que esto sería la física cuántica, digamos, o probabilidades y posibilidades
Y Por todo es ejemplo, posible en un mismo tiempo, lugar, espacio. exacto, sino que os voy a hablar simplemente de que cuántico significa pues que un cuanta es la distancia de Planck o el coeficiente de Planck en este caso. Y en este cuanta es el representante mínimo de la estructura del campo en sí, del vacío en sí, o del espacio, si quieres llamarlo así. Es la dimensión de la distancia de Planck. Es maravilloso. Entonces, Se ¿cómo? complica mucho. No, que decía que la física cuántica o cuantificar las cosas es un problema porque todo vale. Sí, Así que sí. no nos liemos más. Ok, Continúa, por favor. bueno, a donde quiero llegar, que toda la información que existe en el universo se guarda en los cuantas, ¿ok? En estas unidades minúsculas que forman el campo cuántico. Por lo tanto, como es holográfico, toda la información de todo el universo está en todas partes. Es decir, que está dentro de mi mente también, está dentro de mi cabeza, porque este campo me atraviesa, este campo, este vacío está en todas partes, está dentro del planeta, dentro de nosotros, dentro del aire, en el espacio exterior, en Siempre todas hablamos partes, ¿no? de expansión de la mente, ¿no? Porque somos nosotros los que tenemos que expandirnos hacia ese universo. Sí, pero a donde primero quiero llegar al momento de que nosotros estamos conectados con este campo, porque está dentro de nosotros, nos atraviesa. Como Ujú. estamos conectados, según los programas de ADN que nosotros tenemos y según la capacidad cerebral que tenemos, que no tengamos, me refiero a cierto tipo de trastorno, cierto tipo de malfunción cerebral, digamos, aunque sea fisiológico, ¿no? Si no hay ningún problema de este tipo, entonces nosotros podemos descargar información de este campo, interpretarlo, integrarlo y hacer con ella lo que queremos, ¿no? Así es como funciona, por ejemplo, si alguien crea una información y esta información se graba en el campo, se hace presente en todo el campo, en todo el universo. Ahora bien, según como dije que la capacidad de cada cerebro de descarga, de la misma manera funciona en los animales. Aquí está el síndrome del centésimo mono, que se ha hecho este estudio si no, Fantástico. sí, en donde, si no recuerdo mal, estaba en Caribe. Y, y allí, pues, hubo un fenómeno de que un mono aprendió a lavar las batatas y solamente se le enseñó a un solo mono joven, luego le soltaron entre los demás y él empezó a lavar, pues, perdón, empezó a enseñar a su familia y otros monos copiaban este nuevo acto, esta nueva conducta y al final, cuando llegó al número 100, de repente todos los monos a la vez, instantáneamente, empezaron a hacer la misma conducta. Pero la parte interesante era de que no solamente en esa isla primera donde empezó el fenómeno, sino en todas las islas, incluso si los monos no tenían contacto uno con el otro. Es decir, no había un aprendizaje vicario, no había una enseñanza, no había un intercambio de información directa de cuerpo a cuerpo, por ejemplo, entre los monos. Los monos no estaban cruzando el mar para ir de una isla a otra, pero el fenómeno raro era de que de repente todos los monos de miles y miles y miles de monos empezaron a llevar a cabo la misma conducta que el primer mono, lavar las batatas. Pues esto es que no se explicaba cómo es posible. Ahora sí que hay un fenómeno que lo podría explicar, que este fenómeno ya se hizo, este experimento se hizo muchos años atrás, incluso o sea, en el tiempo de Einstein, en los 40 si no recuerdo mal, el fenómeno que el mismo Einstein lo denominó Spooky Action at a Distance, que quiere decir una acción escalofriante a distancia, que es el experimento de entrelazamiento cuántico. Eso quiere decir
que siempre las partículas están interconectadas y la información está presente al mismo instante en todas partes. Por eso, dos partículas que previamente eran una sola partícula, al dividirlos en dos y los separarlos, actuaban automáticamente de la misma manera cuando solamente una de ellas estaba bajo efecto externo, digamos, Bueno, un estímulo externo, el otro no. algo parecido a los gemelos, esa Sí, unión entre madre e hijo, exacto. gemelo. Exacto, exacto. Parecido al sexto sentido, digamos así, Sí. entre los gemelos o madre e hijo, sí. Y esa energía que tú dices, podríamos decir de una manera más sencilla para que yo me entienda, ese contacto, cuando decimos todos los del misterio, decimos mucho que hemos perdido ese contacto con la naturaleza o con nuestro entorno, ¿no? Esa sensación de saber si con el tiempo, con las montañas, con los árboles, la conciencia del entorno, esa unión. Sí, podríamos decir que es una conciencia universal que está presente en el campo. De hecho, es la conciencia del mismo campo. Lo que pasa es que nuestra conciencia ahora en el cuerpo físico no es capaz de manifestarse en su totalidad porque se debe al vehículo que es el cuerpo. Es decir, si tú eres un chofer, para hacer una comparación, eres un chofer de Fórmula 1 y sabes conducir, genial, pero te dan una chatarra y la chatarra no va, entonces No va. tú puedes ser el mejor conductor del mundo, pero tú no puedes mostrarlo con la chatarra, porque no puede ser, si la chatarra no va más. Por eso, de la misma manera, nuestra conciencia, que es el mismo con el campo, es capaz de hacer maravillas, digamos, pero el cuerpo físico, porque está limitado por el cerebro físico, ¿sí? Este órgano que tenemos, que es el vehículo de esa conciencia. A causa del vehículo que nos da límites, no podemos hacer cosas tan maravillosas como se dice, ¿no? Pero la conciencia sería capaz de hacerlo. Lo que pasa es que no puede manifestarse en su totalidad. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, 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 sí. Pero lo que hablamos del tema de la reconexión o estar conectado con la naturaleza, realmente se trata de saber cómo cambiar de nivel de conciencia. Por ejemplo, conectarte con un animal y sentir. Esto también se podría llamar teleempatía. Pero si me permites, ¿Ok? No telepatía, teleempatía. me permites que te haga un breve comentario, quiero que me lo expliques porque cuando lo cuento tienden a reírse de mí o de lo que cuento y sienta mal, ¿no? Pero este año pasado estuve en Andorra, bueno, crucé a Francia, es un pueblo, se llama Orlu, y hay una zona donde tienen lobos, digamos, en cautividad, pero bueno, es una zona de la montaña muy amplia para ellos, muy bonito, yo lo recomiendo. Y en este caso yo me aislé de la gente que había por allí y me senté en un rincón y aparece un lobo precioso del Canadá, se me sienta y se me queda mirando. Entonces yo en vez de ponerme a hacer fotos y simplemente me relajé, me senté e intenté conectar con él. Yo no sé qué es lo que sucedió, pero estuvimos como 20 minutos. Fíjate que es mucho tiempo para estar en silencio. Nos mirábamos y yo juro por... Bueno, no queda muy bien, pero juro por Dios que había una conexión ahí. De hecho, yo me levanté, hice la prueba, me levanté, me desplacé 10 metros y el lobo a su ritmo se levanta, se vuelve a sentar y seguimos conectados con la vista. Digo, esto no puede ser. Digo, aquí hay una conexión. Me levanté, me fui a la otra parte del cerco, hice exactamente lo mismo, me buscó, se sentó y nos quedamos, estuvimos conectados. Yo estoy seguro que me podía haber sentado al lado de ese lobo y no me habría pasado absolutamente nada. Pues sí que te creo, porque realmente a mí me pasó una vez algo no así, porque bueno, el lobo es un salvaje, ¿no? Pero con un perro. ¿Qué pasó? A mí me encantan los huskies, por ejemplo, o Oye, el malamut. yo tuve un husky, sí, también. Y yo no sabía que un amigo tenía uno y fui a visitarlo porque hacía tiempo que no lo veía y en la puerta estaba escrito, cuidado, perro peligroso, ¿no? Que muerde.
Y bueno, será peligroso o no será peligroso, no lo sé, pero yo cuando entré y lo veo, digo, ¡ah! ¿Sabes? Me quedo, ¿sabes? Así, ¡wow! ¡Qué bonito! Y, ven aquí, ven, ¿sabes? Y lo llamo y corre hacia mí y salta aquí, no para morderme, sino que para No, no. lamer y todo, y digo, como si fuera mío, ¿sabes? Es Algo una conexión. una conexión, sí, una conexión así como si me hubiera conocido desde siempre, ¿Y por qué ¿sabes? no somos tan felices en esos momentos? Hay una felicidad extrema. Te Sí, no sientes... sé, no sé. Sí, Es, no sé, pero era algo especial y el problema es que ya mi amigo se marchó de allá y ya nunca he vuelto a ver a ese perro, pero en aquel momento eh, pues hubo algo especial, no sé, una conexión. sentía con ese perro algo como si fuera mío, ¿sabes? Como si fuera mi hermano, ¿sabes? Pero impresionante. Pero hay otro aspecto que también se puede hacer lo mismo, se puede sentir lo mismo con las plantas, ¿sí? Con los árboles, por ejemplo. Y sí, es algo, como te diría yo, Ah, un nivel de conciencia más bajo que la nuestra, claramente. También los animales son un nivel de conciencia más baja, pero nosotros somos capaces de bajar esa conciencia a su nivel, es decir, conectar, sentir como si fuera esa planta o como si fuera ese animal, ¿ok? Pero por otra parte, también podemos elevar conciencia, no solamente bajar, sino elevarlo. Para eso creo que necesitaríamos, últimamente está ocurriendo, necesitaríamos una práctica de autoconocimiento y de meditación, por ejemplo, para que nosotros nos conozcamos más, es decir, subir conciencia primero con respecto a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos autómatas, somos inconscientes, la gran mayoría del mundo. Somos inconscientes, entonces somos autómatas y justamente, volviendo con el tema de hoy, actuamos inconscientemente basándonos en las creencias compartidas, en las creencias colectivas. Somos autómatas que cumplimos las normas de los grupos automáticamente. Y no Necesitamos solo, sentirnos aceptados. y exactamente lo que decía, que nos despersonalizamos. ¿Ok? Por lo tanto, deberíamos volver a conectar primero con nosotros mismos y tomar conciencia de quiénes somos realmente. No solamente como una pieza de la sociedad. No solamente esto, que está muy bien que seamos y que seamos miembros de grupos o miembros de la sociedad, está muy bien, pero Cuidado con el neuromarketing que se está vendiendo como si fuera la bomba y ojo sí, que nos está llevando a un camino donde nos está separando o alejándonos de esa conciencia global. sí, también es cierto, también es cierto. Pero a donde quiero llegar es que debemos tomar conciencia de nosotros mismos Y de las... primero. Y claramente que estamos ahora ya pronto, podría decir, estamos llegando, acercándonos a un momento de la humanidad cuando vayamos a tener un contacto con otros seres. Me refiero a un contacto abierto, oficial, ¿sí? No en secreto, lo que ya ocurrió, contacto oficial en secreto, ¿no? Con ciertas entidades y con ciertos gobiernos. Pero no, la humanidad entera. Que sepamos todos qué hay allí fuera. Y ponernos, esto es justamente lo que voy a hablar en la próxima sesión con Sergio, es decir, ¿qué debemos hacer nosotros para que podamos estar a un nivel de estos seres o hermanos extraterrestres, o llamadlo como queráis, ¿sí? Para que realmente ocurra una conexión y un contacto, debemos hacer cambios y subir conciencia. Entonces, ¿cómo son ellos? ¿Cómo es su conciencia? ¿Cómo de elevado es su conciencia? ¿Qué es lo que nosotros no sabemos y qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que deberíamos descubrir?
por ejemplo, deberíamos lograr o alcanzar en cuanto a nuestra propia conciencia. Conocernos a nosotros mismos, ¿no? Realmente va a ser lo que nos va a permitir dar ese pequeño saltito para poder conocer a los demás. Yo creo que la unión entre personas o entre mentes es real y existe. De hecho, te comentaba neuromarketing, pero el tema de la publicidad en esta época de desinformación o de información, ¿te acuerdas? No sé, aquí hay un dicho que es que hay una medio verdad es bastante más influyente que una mentira o que una verdad al completo. Eso se utiliza mucho en los gobiernos, pero ¿cómo podemos, como gente normal que tiene sus trabajos, que tiene su día a día estresante, que esto nos está alejando? De hecho, en Navidades, cuando se reúnen las familias, se discute. Se discute más que se celebra esa convivencia, ¿no? ¿Cómo el trabajo en la yo creo que estamos hablando justamente de lo que es, bien, has dicho tú, marketing. Tal cual dices, marketing. ¿No te has dado cuenta, perdona, que te dicen? Hay un anuncio ahora de un coche que termina diciendo el anunciante: esto es lo que necesito. Ya te está diciendo a tu cerebro reptiliano. Esto es el mensaje subliminal. Pero invito a todo el mundo que busque en mi canal. Dediqué 3 vídeos para ese tema de mensajes subliminales. Es impresionante, y justamente voy a hacer un trabajo, voy a hacer una investigación sobre este tema de mensajes subliminales, negativos y positivos, porque hay de las dos, ¿sí? Entonces, realmente en el marketing lo que estamos recibiendo son mensajes negativos, como por ejemplo, la baja autoestima, la necesidad, sí, la otra, porque realmente nos transmiten baja autoestima. ¿Cómo? Porque tú eres pequeño, tú no eres capaz de hacerlo solo, necesitas estas cosas y no eres capaz de ser feliz. Por lo tanto, necesitas cumplir con tus expectativas, cumplir con las condiciones para ser feliz. Justamente ayer hablé en mi canal en un directo de este tema de la felicidad incondicional. Entonces, los mensajes subliminales te dicen lo que tienes que hacer. Y justamente en la sociedad de hoy, la sociedad actúa basado en estas creencias colectivas que están siendo manipuladas por estos mensajes subliminales. Es que hay gente que dedica su vida a contaminarnos. Entonces, ¿cómo podemos? La gente normal que tiene sus trabajitos, sus casas, su día a día, no tiene herramientas de defensa contra una persona que se ha preparado y ha estudiado para manipular tu mente, con lo cual no tienes armas. No sé si me explico. Estamos solos. Sí, exactamente, tal como dices. Por eso, porque, fijaos, el tema está en que nosotros ya recibimos desde los antepasados, recibimos un tipo de educación, pero nunca recibimos la parte de la educación de ver estas cosas y afrontarnos a estas cosas. No recibimos este tipo de enseñanza. Por lo tanto, no tenemos ni siquiera modelos de autodefensa, digamos así. No tenemos estos modelos, ¿sí? No tenemos guías, ¿ok? Para saber que en estas situaciones, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque además existen situaciones nuevas en la sociedad que nunca antes ocurrieron, ¿sí? Situaciones nuevas que no sabemos cómo tratarlos. Es como los cuentos antiguos, tú los conoces, los primeros cuentos son sangrientos, son muy duros para una sociedad en la que te decían no vayas al bosque que es que te come el lobo. Y sin embargo ahora hemos cogido esos cuentos antiguos y los hemos convertido en vaselina, o sea, en sin sustancia, con un mensaje muy básico y muy fácil. Yo animo a todo el mundo que eche un vistazo a los cuentos en su origen. Van a alucinar. O sea, eso de que a Cenicienta, cuando el zapato, lo que hacen es cortarle el pie. O sea, claro, todo eso está muy bien. Jesús Callejo habla mucho de los cuentos antiguos y es impresionante. Entonces la educación cada vez está peor. No tenemos preparación. O sea, que tú seas más inteligente y conozcas historia. Informática. Claro, pero no te da herramientas para tu yo interior. O sea, el yo interior está más desnudo que nunca y
y estamos en manos de gente realmente preparada para comernos la cabeza, literalmente. Claro, claro, porque ciertamente hay personas que estudian justamente este tipo de manipulación, digamos así, cómo influir en la opinión pública. Y esto es la televisión, ya lo sabemos, en gran parte. Es decir, la televisión influye en la opinión pública porque te dicen lo que tienes que creer, lo que tienes que pensar, lo que tienes que vestir, lo que tienes que comer, lo que tienes que comprar, los medicamentos que tienes que gastar. Todo, te lo dice todo. Es decir, que moldean, ¿sí? Moldean la opinión pública, moldean las creencias compartidas y entonces creamos una sociedad basado justamente en estos mensajes subliminales. Y hay gente que no reconoce eso. Porque dice, no, esto es teoría de la conspiración. ¿Cómo va a ser teoría de la conspiración si está demostrado psicológicamente que funciona así? Que funcionamos así. Y hay gente que sabe eso y lo aplica en el marketing justamente. Sí, yo creo que entonces no hay ninguna conspiración, o sea que no es una teoría de la conspiración, sino que es una conspiración tal cual. Y una educación mal dada, porque sí. A raíz de la Segunda Guerra Mundial es cuando todo esto se dispara. Ya no interesa un Hitler que sea capaz de unir a todo un pueblo en una dirección, todo eso, el separatismo, el punky, el heavy, el no sé qué, una sociedad completamente dividida en forma de vestir, no lo sé, en todos los aspectos que son tan surrealistas, que tú ahora cuando ves a una persona en internet que tiene un problema, que la humillan, que le han hecho bullying, ¿por qué nos hundimos en la miseria? ¿Por qué? O sea, yo hay algunos vídeos, te lo digo, vamos, los reconozco aquí, que a mí es que yo es que lloro literalmente con algunos vídeos. O sea, a mí se me escapa la lágrima muy rápido. Porque sí, porque no entiendo por qué vamos por este camino de humillar al otro, de pisotearlo, de quedar por encima. Y cuanto más bajo dejemos al otro, peor. Necesitamos que nos eduquen o educar a una sociedad en el bien común. No necesitas este coche para ser mejor o cada vez un móvil más caro que haga más cosas, pero ¿para qué? Cierto. Si hace 4 días no había nada y éramos igual de felices o más, no lo sé. Yo creo que la sociedad está en un punto en el que la mente colectiva debe de ser algo más. No sé si conoces la Navidad aquella del partido de fútbol entre alemanes y... No. Sí, bueno, es un hecho entre rivales. Estaban los nazis en un lado y no recuerdo ahora si fueron los ingleses o los franceses en la otra, en las trincheras, y llega un momento en el que es Navidad, uno de ellos sale con un paquete de tabaco, si no recuerdo mal, sin bandera blanca ni nada, creo recordar, va hacia la mitad de la distancia entre trincheras y deja el paquete de tabaco ahí. Creo que es un inglés, no recuerdo bien, o americano, bueno, da igual. El caso es que los contrarios, otro hace lo mismo, el mismo gesto, con mucho miedo, porque ahí asomabas la cabeza y te la volaban. Y se estaban matando hacía 10 minutos, ¿no? Y coge una botella de whisky, creo recordar, hay un intercambio, se produce una conexión y terminan jugando un partido de fútbol entre nazis y no sé si eran americanos o los que fueran, ¿no? De hecho, cuando los jefes se enteran al día siguiente, sacan a todos de allí, renuevan el reemplazo y se siguen matando como si no hubiera pasado nada. Es muy conocido, ¿no? Esa Navidad. Entonces, al final, ese acto yo creo que te remueve el corazón, remueve conciencias, pero enseguida hay gente que lo borra, le da un pistoletazo y sigamos matándonos porque nos interesa, no que sigan muriendo miles de personas. ¿Cómo podemos combatir esto? Tú lo has dicho, yo creo, ¿no? Sí. Mejorando nosotros mismos. Exacto, es decir que la única forma, creo yo, es tomar conciencia, despertar. Pero hay que hacer un trabajo para eso. Y mucha gente, o sea, estamos hablando últimamente de este fenómeno del despertar, pero realmente yo creo que la gente no está del todo consciente de lo que conlleva, ¿sabes? Porque esto no ocurre de un día al otro. Si no ocurre, bueno, puede ser repentino, pero tiene sus fases, digamos así, y puede ser doloroso y conlleva mucha responsabilidad. ¿Ok? Entonces, al parecer, no mucha gente quiere tomar responsabilidad por su propio despertar.
Ahí está el A veces no problema. queremos ser felices, parece que no queremos la felicidad. Parece, parece. Hay actos de violencia gratuita que van en contra de la propia naturaleza en sí. Tú decías de las plantas. Es cierto que podemos matar una planta solamente con nuestra forma de ser y nuestra expresión. Hay un experimento, no sé si lo conoces, el del agua. Tú Sí, pones un vaso de agua en un sitio, sí. lo pones en otra sala, a un vaso de agua le dices cosas bonitas, le pones música, eres energía positiva, y al otro vaso de agua le insultas, le agredes, lo humillas. No, pues un agua se pondrá turbia y fea y la otra no. Y eso lo puede hacer la gente en su casa. Eso es así. Realmente somos capaces de transmitir esa energía. ¿Cómo canalizarla? Sí, sí que podemos. Lo que pasa que es lo mismo que dije antes. Es decir, nosotros tal como descargamos información del campo, también lo subimos. Y lo que subimos, otra gente lo descarga. De esta manera, tal como cuentas el agua lo descarga. ¿Sí? Y cada una cosa descarga aquella información que es capaz de interpretar. Por ejemplo, nosotros quizá no seamos capaces de descargar información o interpretar información multidimensional, por ejemplo, de la cuarta, quinta dimensión, porque nuestro cerebro no sabe o no puede pensar en más dimensiones que tres. ¿Vale? Por eso no somos capaces de interpretarlo, por eso no lo vemos, no lo descargamos ni siquiera, pero la información está allí. De la misma forma, el agua o una planta descarga la información que puede interpretar. En ese caso sería, pues, a lo mejor emoción, fíjate. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo en ese mundo como seres humanos, descargamos, integramos información que nos sirve como personas, que nos puede servir. Pero de la misma manera podemos subir información, como en el Internet, subir y bajar información, ¿no? Entonces, lo que subimos, otra gente lo puede descargar, igual que en el fenómeno del centésimo mono. De la Correcto. misma manera funciona. Sí. Entonces, ese es el mecanismo, digamos así, también de la mente colectiva. Por eso compartimos tantas creencias. ¿Ok? Es decir, sí que existe el fenómeno, sí que funciona de esta manera y es vulnerable en cierto modo porque recibe más información, que integra más información y puede ser moldeada, como he dicho antes, por mensajes subliminales. Creo que se ha trabajado con enfermos en estado vegetativo y se han producido avances interesantes Muy en bien, sí, la comunicación, ¿no? sí, sí. Es decir, hay gente digamos así, enfermos que están en coma, digamos, enfermos que están en una situación muy, muy complicada, pues al parecer, no, incluso mejor. Te hablaría de otro experimento que se llevó a cabo en el 86, si no recuerdo mal, con otro conflicto de Gaza e Israel, y un grupo de gente, un grupo de investigadores y alumnos de universidades empezaron a meditar paz, solamente paz, sin ningún tipo de condiciones o sin ningún tipo de expectativa de lograr algo, simplemente meditar y sentir paz. Pues ocurrió que hubo efecto, porque ese sentimiento se transmitió en esta zona, ¿sí? Albergó un gran, bueno, el país entero, digamos, porque de repente pararon los disparos, dejaron de dispararse, ¿sí? Y cuando este grupo de estudiantes con los profesores dejaron de meditar, al cabo de un día ha vuelto el conflicto. Claro. Bueno, esto es más o menos como lo Pero, que te conté. pero Sí. fíjate, entonces han dicho que esto puede ser casualidad, ¿no? Que no necesariamente debe ser a causa de la meditación.
Pero entonces han propuesto, hagámoslo otra vez. ¿Sí? Y lo han hecho otra vez, ocurrió lo mismo, dejaron de disparar, cuando luego el grupo dejó de meditar, al cabo de un día volvían al conflicto, ¿sí? Y entonces han dicho, esto ya es raro, ¿no? Pero aún no es suficiente para exclamar algo. Entonces han vuelto a repetir otra vez. La tercera vez ya entonces empezamos a dudar. Digo, esto debe tener realmente un efecto sobre la realidad. Y han dicho que, bueno, si esto es cierto, tenemos que sacar, pues, pruebas. Y lo han repetido más veces, hasta que han visto que siempre ocurría lo mismo. O sea, que cuando meditaban, dejaban de disparar. De repente había paz. ¿Sí? Cuando no meditaban, volvían al conflicto. Además que el que probablemente investiga eso es el que va a hacer lo contrario. O sea, esto no me interesa porque me interesa más la guerra, el gasto militar, bla, 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 conspiración, que eso me imagino que... Pero imagínate que solo era un puñado de gente que estaba transmitiendo un mensaje, digamos, una información cuántica al campo, que es la emoción de paz. Simplemente, el sentimiento de paz. Imagínate si lo mismo lo hace 1 millón de personas. Imagínate si lo hace un país entero. O lo hacen muchos millones de... Pues entonces ya está. No hace falta hacer, digamos así, como dicen los gobiernos, hay que combatir la guerra, combatir el terrorismo, o sea, con guerra, ¿no? Con venganza, porque ya hemos visto muchos... de todo, perdóname, tu sí. fe está muy bien, pero es que la mía es mejor. Ya tirando un poco hacia las religiones para ir terminando, Sí. claro, como, ¿sabes? Y siempre quedo yo por encima de ti, y si no, pues voy y te invado, y si no, voy y te disparo, Sí. o quiero... Pero esto también puede ser tranquilamente manipulación, es decir, esta gente está programado a través de la religión que tiene, programado a través de los mensajes subliminales que le llegan, que él es capaz de descargar e interpretar, o malinterpretar también, programado por ADN, por recibir, digamos así, de heredar programas de ADN de sus antepasados. Todo es programación. Entonces, claro, las guerras... La religión judeo-cristiana, digamos, está en un punto de no retorno, ¿no? Quizás se ha mantenido demasiado tiempo en capar al ser humano, en no hagas esto, no hagas lo otro, que vas a ir al infierno, y llega un momento en el que ya eso tú no lo puedes mantener. Volvemos a decir de esa conciencia global, ya no es real. Esto es justamente lo que estoy observando también, que me alenta, digamos, un poquito, o me aporta una tranquilidad, porque es lo que desearía yo ver pronto ya en la humanidad, es decir, tomar conciencia de que las religiones no sirven, que no son más que manipulación, que la historia no es así como nos lo contaron, que queremos saber la verdad, ¿no? Y que tomar conciencia más allá, no solamente de esto, sino que conciencia de, por ejemplo, una vida sana, por decir, una energía libre, una economía basada en recursos, donde ya no existe el dinero, digamos así, ni siquiera amistad, más que amistad, una fraternidad, digamos así, hermandad en todo el planeta, ¿sí? Y esto significa que nosotros humanos tenemos que llegar a esa masa crítica, ¿no? Lo que decíamos. Lo estuve leyendo. Para empezar digamos así, la transmisión a gran escala, no solamente a unos cuantos millones, 1 o 2 millones de personas que estamos haciendo y conociendo estos temas, ¿no? Sino a mucha más gente llegar con estos mensajes o con este conocimiento. Y entonces cada uno de la gente que tome la responsabilidad de su cambio, de que empiece a hacer los pasos para
su propio cambio, no del cambio de los demás, del propio cambio. De hecho, a las personas de 40, 50 años que pierden su trabajo, entran en un estado de depresión, que no se dan cuenta y decir, no, no, no te equivoques, vuelve a empezar, estudia otra cosa, prepárate, haz algo, sal a la calle, sal al mundo. Yo cuando he tenido épocas que he estado más tiempo en casa, cuando sales a la calle es como, es otra cosa, es un mundo que está ahí para ti, cógelo, sal y cógelo. No pasa nada, tío. Aquí hay un dicho que es, la fe mueve montañas, y es así, pero no la fe religiosa. No nos vayamos. No, la fe, el crecimiento personal. Muchísimas gracias, Steve. Para terminar, vamos terminando. ¿Dónde te podemos seguir? Esos canales que tú trabajas, donde das estos parámetros para mejorar nuestra conciencia y nuestro día a día. Pues ya como sabéis, o los que sepan bien, si los que no lo saben, me pueden encontrar en físicadelacreación.com, es mi página web. También mi email es lo mismo, físicadelacreación, todo junto, @gmail.com. Y también en Facebook como Steve Loxe, o como grupo de Facebook de Física de la Creación. Entonces, por otra parte, en mi canal de YouTube, que es también por mi nombre, Steve Loxe, o si metes Física de la Creación, supongo que sale también. Pues solo nos falta pedirte un consejo sobre la lectura. A mí me gusta siempre fomentar la lectura lo más posible, y soy un mal lector. Y como sé que soy un mal lector, tengo muchos libros y leo poco, los uso más a nivel de contraste de información. ¿Qué recomiendas a la gente? Primero, porque la lectura es algo que, por la acción que ejerce nuestro cerebro, nos va a abrir mucho la mente, es un teletransporte, es un viaje a otro mundo, como la radio. ¿Y qué tipo de lectura recomendarías? Uf, muchísimo. Bueno, un par de libros, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver. Yo siempre le pregunto a los invitados, ¿qué libro es el que a ti te ha motivado o te ha impulsado a hacer algún cambio en tu vida? Ok, que debo apoyar el tema del despertar. Entonces, sobre todo, también como consejo, aprender a manejar nuestras propias emociones, es decir, inteligencia emocional. Y para eso, un libro muy bueno es lo de siempre, lo de Daniel Goleman. Sí. Esto es lo que recomiendo. Como lectura científica y tú mismo me has enseñado algunos libros antes de empezar, que también si puedes mostrarlo a la gente, pues muy bien. Carl Jung, Simbología del Espíritu, que es una elección genial, y también está muy bien La Conciencia. Y hay muchos libros, mira, Sí. haciendo un impasse, bueno, le tengo por aquí, El viaje a Oriente, de Hermann Hesse. Es de muy fácil lectura, lo he recomendado ya en algún otro programa, pero es un viaje personal. Hay algo digamos, como de masonería y tal. Es muy apasionante, pero es un viaje realmente, no es, dentro de lo que es el viaje a Oriente, suceden cosas a nivel personal en el viajante, por decirlo de alguna manera, que es alucinante, y se lee nada, en 3 horas lo has leído. Muy gran libro. Genial. Pues bueno, y luego, temas más científicas también, que hay montones de libros que podemos leer, que aparecen obras por científicos que podemos encontrar en Amazon también, incluso de españoles. Okay, no solamente extranjeros, sino españoles, también hay grandes científicos. Y, por ejemplo, en psicología recomiendo las obras de Ballesteros, o también de... A ver, lo que pasa es que no sé si tienen muchos libros o no tienen muchos libros, pero estudios, si queréis llamarlo así, pues estudios de Dan Winter, por ejemplo, lo de Nassim Haramein. En tu canal constantemente estás siempre sacando alguno para que casi que mejore la gente. Sí. Yo de verdad os animo a todos a visitar el canal de Steve, porque él dice muchas veces, que yo lo he escuchado, que los programas a veces son muy largos. Yo realmente, cuando escucho un programa largo, me aburro. Resulta que sus programas a mí se me hacen cortos. ¿Por qué?
quizás aquí tenemos una horita para no hacerlo muy pesado porque en mi caso es un formato de podcast, ¿no? Pero cuando tienes a una persona con imagen y audio que te está explicando lo que él te explica, no hay programa largo. De hecho, es corto. Muchas gracias. No, es verdad, es verdad. Yo lo siento así porque vivimos una época muy dura, muy difícil. La gente tiene muchos problemas, ya no de salud. De hecho, amigos oyentes, la salud la podemos no controlar al 100%, pero si nuestro estado mental es positivo, que de esto Steve sabe mucho, podemos mejorar muy mucho nuestras carencias físicas. Un problema, da igual donde sea, ¿verdad? Así es, así es. Lo que pasa que, claro, aparece otro tema y es el miedo, ¿sabes? El miedo a la muerte, por ejemplo, a través de las enfermedades, el miedo al desconocido para hacer el cambio, y todo este miedo también ha sido impuesto por la sociedad, es decir, hay que empezar, como digo, hay que empezar a tomar conciencia que no hay nada a lo que temer. Ya está. Ya está. Hay que adentrarse en el desconocido como si fuera una aventura, como si fueras Indiana Jones. Yo le diría a la gente que hiciera un ejercicio y que se imaginen que el médico les ha dicho que les queda un mes de vida y que actúen en consecuencia. Me apuesto el cuello y no lo pierdo a que el 99,9% de las personas darían un cambio radical a su vida, serían mucho mejor personas con sus amigos, con los desconocidos. Cambia tanto la actitud. De hecho, tú conoces casos que ha habido gente que ha estado a punto de morir o se ha recuperado de algo y su vida ha cambiado de tal manera que invierten o dedican el resto de su vida a la que les quede ayudar a los demás. Eso es así. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Steve. Espero que puedas buscar otro rato, que te hayas encontrado cómodo aquí en Misterio 51 y que podamos en otro rato pues tener una charla como esta para, si no enseñar a nadie, yo siempre digo que enseñar no, pero podemos ayudar un poquito o dar una chispita de energía positiva a los demás para que den ese pasito. Así es, así es. Y gracias a ti por la invitación y cuando tú quieras, siempre podemos quedar. Con mucho gusto. A aprender, que de hecho lo hago con tus programas. De verdad es que no son cortos, lo digo como lo siento, no son nada cortos y se aprenden muchísimo. Y animo a todos, de verdad, que echar un vistazo al canal de Steve, porque yo sé que es difícil. Ahí se me ha olvidado, perdóname, te voy a gastar otro minutito. Hay mucha espiritualidad en todo esto y hay mucho peligro de contaminación. Hay mucha gente que se dedica a hacer lo que haces tú, pero buscando intereses personales, economía, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad, ¿cómo podemos combatir toda esta espiritualidad egoísta o egocentrista que hay? Yo hablé en un vídeo sobre un tema del Dr. Shopping. No sé si tú lo has visto o no. algo, sí. Que es un fenómeno psicológico que aparece en realidad en el trastorno de la hipocondriasis, ¿no? Pero al parecer que este fenómeno está presente también en la espiritualidad, en tema de que estamos buscando cada vez a otro y a otro y a otro más y a otro más y ninguno nos satisface, ¿sabes? Esto es muy interesante porque no llegamos a, digamos así, a integrar ninguno de los mensajes. Sí, es como el fútbol, vamos. Sí, gastan 200 millones en uno y al año siguiente en otro y luego viene otro y luego viene otro. Bueno, pues recordad, amigos, Steve Loxe, Física de la Creación. Muchísimas gracias y muy buenas noches, Steve. Gracias a ti. Un abrazo.